Cierra tus ojos, porque es un momento íntimo. El Dios eterno, el Dios verdadero está aquí. Y tú y yo necesitamos de ese momento íntimo con Él, de este y muchos. Porque tal vez esta semana que pasó fue terrible para ti. Tal vez estos días que pasaron fueron muy difíciles, hasta el punto que muchos pensaron, ya no quiero saber nada más. Pero Él aparece, Él levanta, Él sustenta, Él guía. Tal vez estuviste en tu cama queriendo decir, no me quiero levantar, porque siento la pesadez, siento la carga. Pero Él aparece y Él te da fuerzas nuevas. Y Él te dice, levántate, resplandece. Tal vez dijiste, no puedo, ya no puedo, esto me ganó, esto me derrotó. Pero Él llega a tu corazón y te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O a lo mejor tú ves un panorama terrible, muy cerrado, muy oscuro. Pero Dios te dice, ahí estoy yo, para abrir caminos donde no los hay. Para hacer que llegue a vosotros cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre. Solo son cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y aún no falta el que diga, Señor, siento como si una maldición envolviera mi vida, envolviera mi hogar, envolviera mi familia, envolviera mi economía, me envolviera todo. Y Dios recuerda diciendo, el Dios de los ejércitos convierte la maldición en bendición, porque te ama. Ahora tómate tú un minuto ahí y dile, mi Señor, mi Dios eterno, aquí estoy, porque quiero alabarte, porque quiero bendecirte, porque te necesito tu palabra. Tómate un minuto para aquellos papás o mamás o abuelos que quieren hablar hacia sus hijos y decirle, Señor, mis hijos necesitan tu palabra. Mis hijas necesitan tu palabra. Que tu palabra haga una obra grande en mi hijo, en mi hija, en mi papá o en mi mamá, donde tú quieras. Que esa palabra venga a mi hija y sane aún lo más profundo, aún lo que no han detectado los médicos. Allá llegue esa palabra y sane poderosamente. Que esa palabra llegue a lo más profundo de mi hijo y sane ese corazón y sane esa mente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Abra su Biblia, por favor, el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primer libro de las Crónicas, 29. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 29. Dice así la palabra del Señor en el versículo número 12. Número 12. Dice así: las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
porque no le había puesto título. Para tiempos difíciles, refrigerio de Dios. Amén. Para tiempos difíciles, refrigerio de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Para tiempos difíciles, refrigerio de Dios. Hoy el Señor te va a dar fuerzas nuevas. Recíbelas en el nombre de Cristo Jesús. Dile a la persona que tienes al lado, dile: hoy el Señor te va a dar fuerzas nuevas, porque las necesitas. Hoy el Señor te va a renovar el poder, porque lo necesitas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Él te va a dar las fuerzas nuevas. Es Salomón el que escribe. Es Salomón el que escribe algo maravilloso aquí. Escribe de las riquezas y de la gloria. Pregunto yo, amado pueblo de Dios, si eso no es lo que se anhela. Para mucha humanidad es lo que se anhela: las riquezas y la gloria. Pero ese hombre tiene claro que esa riqueza y esa gloria procede de Él. Así que si tú tienes, amado pueblo, anhelos de riquezas y de gloria, hay que buscarlo a Él, al Dios eterno, al Dios verdadero, al Dios santo, porque de Él proceden esas riquezas y esa gloria. Yo me atrevo a pararme hoy en la roca de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y a declararte, pueblo de Dios, que te prepares, porque en ese problema tan delicado, en esa situación tan difícil, vas a ver la gloria y el poder de Dios. Vas a verlo. Y yo quisiera que tú te apropiaras de esta palabra y dijeras: sí, amén, en esta situación difícil, en este problema delicado, yo creo a la palabra de Dios, y va a haber unas riquezas que vienen del reino de Dios. Va a haber riquezas de sanidad, va a haber riquezas de restauración, va a haber riquezas de fe. Yo lo creo, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, de esa gloria que procede de ti va a ser vista en el milagro de mi hijo, en el milagro de mi hija, en el milagro de mi familia, en mi propio milagro. Va a ser vista la gloria de Dios. Yo quisiera que alguien levantara la voz para vencer ese desánimo, levantara la voz para vencer esa derrota y dijese: sí, amén, yo creo que la gloria de Dios se va a ver en esta enfermedad que me han declarado. Yo declaro que se va a ver la gloria de Dios en esta situación difícil. Yo declaro que se va a ver la gloria de Dios. Amén y aleluya. Tomen asiento, por favor. Y sigue este hombre diciendo: las riquezas y la gloria proceden de Dios, de ti, y tú dominas sobre todo. Sobre todo. Amén. En este tiempos finales, pueblo, Amén. tiempos peligrosos, lo dice la Biblia y lo estamos viendo. Hasta la naturaleza está embravecida, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Si usted va a salir, órele al Señor. Sí, amén. Si usted se va a meter al mar, órele al Señor si le da permiso o no. Sí, Señor. Si usted va a salir por carretera, órele al Señor. Amén. Mire lo que pasó ayer en la carrera. Sí, Señor. Que tengan el permiso de Dios. Si usted sienta que Dios está con usted, Amén. porque la naturaleza se está, la creación gime, y es la forma de gemir, es la forma de protestar de la naturaleza establecida por Dios ante la maldad del hombre, ante la indiferencia del hombre, es la forma de protestar. Hay luchas por el dominio. ¿Acaso no habéis visto cómo se paran algunos orgullosos y soberbios
diciéndonos que ahora dominan sobre todo. Pero aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos que el que domina sobre todas las cosas es Dios. O el que debería dominar sobre todas las cosas es Dios. Porque a veces domina el miedo, a veces domina la incredulidad, a veces domina la terquedad, a veces domina el propio deseo, y el que debe dominar es Dios. Amén. Cuando Dios domina sobre todo, es un camino especial para la bendición. Escriba eso ahí en su libreta. Cuando Dios domina sobre todo, está un camino especial para toda bendición. Tú dominas sobre todo. Usted y yo no nos vamos a salir de ahí. Los médicos los bendecimos. Amén. ¿Cuántos bendecimos los médicos? Pero ellos dan diagnósticos. Tiene esto, tiene aquello. La sueltan a veces sin ninguna consideración. Ahí tienes que acordarte que Dios domina sobre todo. Y que si tú estás con Él, Dios te ayudará a que tú también domines sobre todo. Dice, en tu mano está, ¿qué? La fuerza y el poder. Sí, amén, es en tu mano. Y está en tu mano el hacer grande y el dar poder ¿a quién? A todos. Recibo ese poder. Qué maravilloso es nuestro Dios, que tiene en su mano la fuerza y el poder. Pero no lo dejó para Él. Él quiere que de esa fuerza y ese poder llegue al pueblo de Él. Por eso bendecimos a Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos suben la voz y dicen conmigo, bendecimos a Jesucristo de Nazaret? Al Señor Jesús. Porque sin Él no podríamos haber llegado al Dios verdadero. Sin Él no podríamos llegar al Dios eterno. Yo quiero hacer un desafío. Usted sabe que a mí me gusta hacer eso. Yo no sé cuántos están bien o cuántos de aquí anhelan recibir de esa fuerza y de ese poder que está en la mano de Dios. Para que usted así le diga, Señor, yo soy uno de los que necesitan de esa fuerza y de ese poder que está en tu mano. Y si usted quiere ir más allá, decirle, yo sé que mi esposo necesita recibir esa fuerza y ese poder que está en tu mano. Y si tú quieres ir allá, yo sé que mi niña o mi niño necesitan recibir de esa fuerza y de ese poder que está en tu mano. O si quiere ir más allá y son sus nietos o sus nietas o sus sobrinos o sus hermanos, usted tiene que decirlo ahí, Señor, yo necesito de esa fuerza y de ese poder que está en tu mano, que hace que se domine sobre todas las cosas. Dígalo ahí, yo quiero tener esa fuerza y ese poder que vienen de tu mano, porque tengo que dominar ese desánimo, tengo que dominar esta ruina, tengo que dominar este problema, tengo que dominar este fracaso, tengo que dominar esta situación, y eso es con la fuerza y el poder que viene de tu mano. Amén. Tomen asiento. Es tan maravilloso nuestro Dios, que dice que y en tu mano el hacer grande. Escuche lo que le voy a decir. Es importante. En tiempo de Jeremías vino Babilonia a Jerusalén. Jeremías era un sacerdote, profeta muy sencillo, muy humilde. Ni siquiera era de Jerusalén, era de Anatot, un pueblecillo.
Pero Jeremías lo toma Dios y lo hace grande. Amén. Por encima de los soberbios, por encima de los orgullosos, por encima de los falsos profetas, lo toma Dios y lo hace grande. Y entonces Dios, en medio de toda esa destrucción que había en Jerusalén, porque habían derribado las casas, habían quemado las casas, habían llevado cautivos a muchos, en medio de esa mover tan terrible, Dios le dice a Jeremías: compra una heredad. Entonces usted analiza y dice: pero si todo estaba como en fracaso, en ruina, en destrucción, ¿de dónde sacó Jeremías para comprar esa heredad? ¿Ustedes qué dicen? Entonces escuche, si usted lo quiere tomar, yo ya lo tomé, ayer lo transmití en la central. Para el 2023 anuncian quizá el peor año en toda la historia, desde que se registra la historia económica. Y si no, comparable al año 1929, donde hubo la gran depresión económica del mundo. Dicen que países como la China tienen una cantidad de construcciones que dejaron a la mitad. Dicen que Estados Unidos la inflación seguirá. Y usted me dice a mí: ¿y por qué trae esto, predicador? Porque la Biblia me está diciendo que es Dios el que me hace grande a mí. Amén. Y entonces, si el mundo está diciendo que para el año 2023 escasez, para el año 2023 situación terrible, yo digo: a mí el Dios de los ejércitos de Israel me hace grande. A mi Dios me proveerá, a mi Dios me ayudará, a mi Dios me sustentará, y aún me permitirá adquirir cosas que en otro tiempo no podría adquirir, porque ese es mi Dios, ese es mi Padre, el que coge un humilde, un sencillo y lo hace grande. Y me gusta profetizarme que en medio de mal tiempo no seré avergonzado, y que en tiempo de hambre seré saciado. Y me gusta profetizarme que el Señor se moverá y que me ayudará y que me sustentará y me favorecerá, y Él moverá un ángeles. Escúchalo bien si quieres oírlo, iglesia. Aún moverá ángeles con ayudas sobrenaturales que lleguen hasta tu casa y te sustente en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Comience. Cójase de eso. Párese en la roca de la salvación, en la roca que es más alta que usted. Eso decía David: llévame a la roca más alta que yo. Amén. ¿Tipo de quién? De Jesús de Nazaret. Y Él da el poder a todos. Efesios capítulo 6. Alaba a Dios mientras está aquí. Alabamos. Efesios. Aleluya. Efesios 6, versículo número 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces usted que pone su inteligencia en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay que poner nuestra inteligencia. Entonces usted que pone su entendimiento en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos que poner nuestro entendimiento. Porque usted vino hoy a buscar a Dios, a congregarse para Dios, a obedecer a Dios, a mostrarle a Dios, pero usted también vino a que Dios le diera algo. Y ese algo es muy poderoso que se lo va a dar hoy. ¿Cuánto lo recibe? ¿Cuánto dice: yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret?
Usted dice, Salomón, acabamos de leer, dice que la fuerza y el poder están en la mano de Dios. Pero dice, ve ahora en Efesios 6:10 a Pablo, hablándole a los efesios. ¿Quiénes eran los efesios? Los de Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Una ciudad del Asia Menor. ¿Qué se movía especialmente en esa ciudad del Asia Menor? Las brujas, los brujos, los hechiceros, los satanistas, la idolatría, dinero, el mundo, el diablo, el pecado, la persecución. Entonces este hombre de Dios lo llevó para establecer una iglesia allí, y esa iglesia tenía una causa principal, era la unidad. Por eso habla de la unidad del Espíritu. Era la nueva vida en Cristo Jesús. Era conocer el amor que excediera todo conocimiento. Pero este hombre le he revelado que esa iglesia tenía que tener una especial dotación para guerrear la buena batalla. ¿Por qué? Porque allí se manifestaban los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué hay en tu región celeste? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuál región celeste? ¿En qué barrio vives? ¿En qué vereda vives? ¿Ya averiguaste qué se movió allá? ¿Qué hubo antes? A mí la región celeste, y hay unos que viven también en esa región celeste, es la del cementerio. Yo vivo a 3 cuadras del cementerio. ¿Cuántos más viven cerca del cementerio? Bueno, esa es la región celeste, que se mueve en el cementerio por las noches, que van a buscar al cementerio por las noches. Yo no sabía, pero a lo mejor hay alguien que vive al lado de un gran restaurante, un restaurante famoso, porque el dueño es un brujo principal, y no se han detenido a pensar, no, ese hombre vende carne, vende cerveza, o vende cantidad de cosas, pero hay una región celeste poderosa ahí alrededor. Bueno, ¿cuántos han puesto a pensar? Abrieron aquí un hotel, aparentemente hotel, pero esto es solo una residencia. ¿Qué se mueve entonces en la región celestial? O habrá uno que vive cerca de un parque y ve que está consumiendo droga de día, droga de noche. ¿Qué está mirando? ¿Qué se mueve en la región celestial? Cuando tú vas a otra ciudad, inquieres ahí qué se mueve en las regiones celestiales de esta ciudad. Homicidio, porque de pronto digo, aquí como han asesinado gente. Entonces, ¿qué se mueve en las regiones celestiales? Y él sabía, el apóstol, que tenía que enseñarle esto a ellos y a nosotros. Pero lo primero que les dice es, por lo demás, hermanos, por lo demás cosas, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí quiero detenerme un poquito. Hay luchas tremendas entre ustedes aquí. Y yo también las tengo. Que Dios me ayude. Porque cada día más se me pone sobre mi hombro un peso que no pedí, para que no se desbarate una denominación completa. Y yo digo, ayúdame, Señor, porque lo que tengo que hablar lo tendré que hablar con mucha sabiduría y con justicia de Dios. Pero que hay luchas, aquí hay luchas, aquí hay luchas. Yo quiero que alguien sea valiente y diga, sí, pastor, yo en este momento estoy en una lucha tremenda contra la misma muerte, contra la misma enfermedad. Así es, Nelly, no temas de ponerte en pie, eres valiente. Sí, pastor, yo tengo una lucha tremenda en este momento, quiero ganarla. Quiero ganar esa lucha, es una lucha tremenda. Mi matrimonio se quiere destruir, o mi hogar se quiere destruir.
Mi hijo no quiere saber nada más de mí. ¿Quién sabe yo qué luchas? O la ruina está acampando y la escasez económica está acampando. Pues aquí la palabra dice que lo primero que hay que hacer es fortalecerse en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Tomen asiento, por favor. El poder de Dios para esa guerra. El poder de Dios para vencer. ¿Sabe que ayer Dios le tiene que dar mucha sabiduría? Estaba hablando con alguien. Le digo, bueno, si yo voy a almorzar, pues yo lo invito a almorzar, porque queda muy feo que yo esté almorzando y él no. Venga a ver, yo lo invito a almorzar, Dios proveerá. Cuénteme su versión de las cosas. Así empezó, papá, y me hicieron esto y deshicieron y me voltearon y dijeron, lo dejé, me corregí, le dije, cuidado, porque hay cosas que tenemos que hablarlas bajo la justicia, bajo esto. Y le dije, ¿sabía usted que de esta persona que hacemos en mención se puso en paz con esta persona antes de morir? Se puso todos los días oraba, se abrió los ojos. ¿Por qué ha de sorprendernos que la gente se quiera restaurar? ¿Por qué ha de sorprendernos que un pecador quiera volver al camino del Señor? ¿Por qué ha de sorprendernos que un hombre quiera o una mujer reiniciar su camino nuevamente en Cristo Jesús? ¿Por qué nos ha de sorprender esto? ¿Por qué nos ha de sorprender que alguien quiera ponerse en paz con el papá o con la mamá, o que los hijos se quieran volver en paz? ¿Por qué nos ha de sorprender esto? Si es uno de los grandes anhelos de Dios. Y para eso se ora y se clama. Amén. Pablo sabía de las luchas. Dios sabe de tus luchas. Sí, amén. Dile ahí a la persona de lado, Dios sabe de tus luchas. Dilo con autoridad, con que esa persona sepa, Dios sabe por qué están luchando. Dios sabe, pero ahora añádele, Dios te va a dar la victoria. Dile, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Aleluya. Ayer, cuando venía detrás de él, bueno, me había metido una mojada muy deliciosa. Y entonces venían puestos los jóvenes, todos o haciéndose los dormidos o mirando en el celular, y a ninguno de los que ya nos daban pues no importa. Y ahí el Señor me habló, que me cogí de la varilla de las milenas y me decía, no me encuestes, sigue sembrando. Esto que haces, aún en un Transmilenio, aún queriendo sentarte y no te dan un puesto, no mengues, me decía, porque yo tengo preparado para ti una cosecha muy grande, y la verán tus ojos, y la disfrutarán tus hijos, y la disfrutará el pueblo que tú pastoreas. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver algo importante. El poder de Cristo. Escríbalo ahí. El poder de Cristo. Un poder salvador. Isaías 63:1. Un poder salvador. Isaías 63:1. Porque como tú te estás fortaleciendo con poder de Dios, tienes que saber qué poder te da Dios. Es más, me atrevería a decir, ¿quién necesita el poder salvador? Yo. Así es. Dios te bendiga, Isaac. Así es. Yo lo necesito. Usted lo necesita. El poder salvador de Dios.
Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hago en justicia, grande, ¿para qué? Salvar, aleluya. ¿Ven esto? Porque ahorita vamos a hacer una oración poderosa. Si tú recibes esto, lo vas a transmitir. Si tú no lo recibes, no vas a tener cómo transmitir. Y en alguna oportunidad no va a estar el sacerdote, vas a estar tú allá con tu hijo o tu hija. Y eres tú el instrumento para soltar ese poder, para salvar que ya te dio Jesús de Nazaret. Aquí habla de Jesús de Nazaret. Vestidos rojos. ¿Qué túnica le pusieron al Señor? ¿Qué manto? ¿De qué color? Es púrpura. Con sangre, escarlata. Algunos dicen púrpura, otros dicen escarlata. Se cumple la verdad. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, dice Dios, dice el Señor Jesucristo, el que habla en justicia. ¿Acaso no habla nuestro Señor siempre en justicia? Porque si yo le pregunto, amado pueblo, ¿usted ha hablado siempre en justicia? Nosotros decimos no. Perdóneme Dios. ¿Cuántos se atreven a ir sentados, a levantar la mano derecha y decir que me perdone Dios? Porque no hablo siempre en justicia. Que me perdone Dios porque mi boca no se mueve a hablar siempre en justicia. He hablado en injusticia, pero digas, he hablado en injusticia. Que me perdone Dios porque yo debo hablar en justicia, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Grande para salvar. No hay alguien tan grande para salvar. No lo hay. Así que si tú tienes a tus hijos o a tus hijas así en el Tabaratibiri, que caminan o no caminan, tú te agarras de esta palabra de aquí en adelante y dices, Señor, así te busco, tú que eres el grande para salvar. Yo creo que en esa grandeza de salvación salvarás a mis hijos, a mis hijas, a mi familia. El poder de Cristo perdonador. Oh, qué lindo, ¿verdad? Mateo, capítulo 9, versículo 6. Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Escucha algo. ¿Cuántos hicieron algo muy fuerte en la vida, muy horrendo? Yo fui uno de esos. Sí. Y me acusaba a mí mismo, día y noche. Quizá eso fue lo que me impulsó a meterme tanto en la borrachera y en el pecado. Porque abandoné a mi mamá por andar en caprichos. Y mi mamá estaba en su lecho de fallecimiento. Y el diablo me acusaba a mí día y noche. Mal hijo, desagradecido, ingrato. Ahora nunca más la volverás a ver. Y eso me atormentaba y me atormentaba y me atormentaba y me llevaba a no querer vivir, a no querer saber nada de la vida. Me llevó a pensar en cosas horrendas hacia mí mismo. Pero bendigo a aquellas personas que salen por las calles
a hablarle a otros que en Jesucristo de Nazaret está el poder para perdonar a los seres humanos. Amén. Y en medio de esas circunstancias, que fue Dios el que no permitió que hiciera daño hacia mi propia vida, porque si hubo intentos, empecé a querer caminar con Cristo. Por eso es tan importante, madre y padre, que tú ores por tu hijo, por tu hija, para que en él se produzca el querer como el hacer de caminar en Cristo Jesús. Y empecé a conocer a Cristo, quién era, verdaderamente para qué había venido, porque era necesario que derramara su sangre, porque era necesario que muriera públicamente en una cruz, que estaba escrito de él la bendición de haber entregado la presencia del Espíritu de Dios. Pero dentro de mí había algo, porque había perdonado a mis padres, había perdonado a mis hijos, a mis hermanos, había perdonado a mis amigos, pero yo no me había perdonado. Y Dios se manifestó a través de la profeta de Dios que la bendijo. Amén. Y llorando dice, ella ya te perdonó, porque así te dicen. Y yo cuando cierro mis ojos veo a mi madre llorando frente a mí, porque ella ya te perdonó, ella te perdonó. Ahora Dios te dice, perdóname a ti mismo. ¡Ay! Explotó mi ser interior con lágrimas y lloraba y lloraba y lloraba y no entendía que era la liberación de lo más profundo de mi corazón, del dolor más profundo de mi corazón, y no entendía que cuando lloraba y lloraba y lloraba y gemía, se me estaba liberando mi alma. Y el diablo nunca más tuvo como acusarme de eso. ¿Por qué? Porque experimenté en mi vida el poder perdonador de Jesucristo de Nazaret. Y si Jesucristo de Nazaret quiere perdonar a alguien, ¿quiénes somos nosotros para tratar de impedirlo? Y si Jesucristo de Nazaret quiere que alguien llegue a sus pies para ser perdonados, ¿cómo nos atreveríamos a decir que si lo haga o no lo haga? Guárdanos. El poder de Cristo infinito no tiene límites. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Lo volvemos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Necesitas algo del cielo? Sí, amén. Amén. Gracias. ¿Necesitas algo aquí en la tierra? ¿Urgente? ¿Grande? Pues hay uno que tiene toda potestad. Tú dijiste que necesitas algo del cielo. Sí, amén. Claro que sí. Porque hay milagros que solo están en el cielo. Por más de que el hombre los busque, están en el cielo y necesita que lleguen aquí a tu casa. A mí me gusta a veces cuando la gente parece niños, pero no son niños, ponen las manos y hacen como niños. Señor, dame de esos milagros que hay en el cielo, dámelos a mí, dámelos a mi hija, dámelos, Señor. Dame esa bendición, dame esa prosperidad, dame esa prosperidad, dame esa salud, ese milagro de medicina, de curación, de esa medicina que está en el cielo. Dámela a mí, dámela a mi hija, dámela a mi hijo, dame a mi esposa. Dame esos milagros que solo están en el cielo, Señor, los necesito ahorita, Padre de la gloria.
Y también hay potestad en la tierra. Entonces me gusta cuando alguien reconoce y dice: Señor, en esta tierra hay aflicción, hay contrariedad, hay envidias, hay pecados, pero hay potestad tuya para deshacer eso. En esta tierra, Señor, hay cosas de aflicción, pero está tu potestad para deshacer eso, Dios de la gloria. En el poder de Jesús de Nazaret yo declaro que recibo milagros del cielo, milagros grandes, milagros poderosos, milagros espirituales, milagros que se convierten en sustento, milagros que se convierten de conversión, de cambio en ese hermano, en esa hermana, porque Dios te dice: ese hermano, ese hogar que está tan difícil, hay poder en Cristo Jesús de Nazaret para cambiarlo. Hay poder, hay potestad en Él para hacerlo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Usted declare lo recibe. ¿Lo va a ver? No me siento, por favor. Sí lo vamos a ver. Y lo vamos a recibir. Y hay un poder que es sobre la naturaleza. Hoy vamos a orar por milagros. ¿Cuánto lo creemos? Lucas 8, 25. Vamos a ver este versículo con cuidado. Amén. Lucas 8, 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece. Pero dijimos que vamos a ver esta palabra con cuidado. El Señor preguntando: ¿dónde está vuestra fe? ¿En el compadre? ¿En la comadre? ¿En el doctor que te recomiende? ¿En la doctora que te recomiende? ¿Dónde está vuestra fe? ¿En un color? ¿En un número? ¿En que te puedes ganar un sorteo grande y eso te cambiará la vida? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Vuestra fe está en ti o está en el Dios Todopoderoso, en su palabra? Porque es una pregunta que Dios le hizo a los apóstoles y ahora, bueno, en esa época era discípulos, nos la hace a nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? No faltará que te diga: no tengo ni fe. ¿Cómo va a haber fe? Ni siquiera sé dónde está mi fe. Pero qué lindo que alguien sea sincero: mi fe está por el piso, Señor. Y le diga así al Señor. O que le diga a alguien: mi fe está encerrada porque el desánimo la encerró, porque la incredulidad la cerró, porque el temor la cerró. Mire usted que aquí habla de temor, de miedo. Como la fe juega con el concepto del temor, es decir, que el miedo puede encerrar tu fe. Que el miedo puede hacer que no sepas dónde está tu fe. Que el temor puede hacer que tu fe se vuelva una fe escasa e inútil. Por eso Él hace cosas muy visibles. En Lucas 8:25, vamos a verlo con más cuidado. De Lucas pasa algo maravilloso. Un poco más atrás. Desde el versículo 22 dice que aconteció un día, cualquiera puede ser este el día, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Sí, pasamos al otro lado. Yo quiero que así es. Porque cuando tú vas a declarar que tu hijo está sano, te estás diciendo: ella va a pasar al otro lado. No al del miedo, no al de la sospecha de cosas graves, sino ella va a pasar al otro lado, al de la sanidad, al de la restauración. Así es, me gusta que usted se sintonice con la palabra como es. Porque si Dios habló de miedo,
de temor y de pronto dices, sí, soy depresivo, soy ansioso, pero el Señor me está diciendo que yo pase al otro lado. Pase al otro lado, así es, si quieres dar el paso simbólicamente, eso es tú, eres tú con el Señor, eso yo no te lo puedo pedir. Si tú quieres dar un paso o dos pasos al frente, simbólicamente que pasas al otro lado, tú lo haces, porque es que yo no te estoy aquí trayendo palabra inventada, yo no te estoy trayendo palabra acomodada, yo te estoy trayendo una palabra que es de Jesús de Nazaret, donde le dice aquí pasemos al otro lado pasemos. No te quedes ya en el lado de la aflicción, no te quedes ya en el lado del temor, no te quedes ya en el lado de la angustia, no te quedes ya en el lado del pesar, no te quedes ya en el lado de los problemas, pasa al otro lado. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. El diablo no se queda quieto. Por eso el diablo no se ha quedado quieto estos días. Bueno, amén. Eso sí es un acto profético. Lo recibimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Trae, pastora Doris, a Isabela, trae. No vas a preguntar cuál Isabela, por favor. Bueno, y las personas que traigan los que necesiten un milagro grande hoy para pasar al otro lado. Pero vamos a orar por Isabel. Amén. Vamos a orar por él. Con esta palabra. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Así es, y así es. Mire, yo en los ayunos me deleito. Lástima, yo no entiendo por qué los ayunos no viene la gente. Ténmela ahí. Bueno. La Ani se está conectada. Sí, amén. Esta pequeña, ¿cómo es que llama la pequeña? Dariana. Vino un día a clase con la mamá. Y ella saludaba así. Entonces la mamá decía, ella ve los espíritus. Aquí Los Ángeles. En otro lado hay demonios, pero aquí Los Ángeles de Dios, porque esta es casa de oración, puerta del cielo. Yo no voy a dar explicaciones, porque además se mantienen las cosas con el cuidado que es. Pero yo lo que digo es que Isabela es del Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo crees? Y si tú quieres decir que Samir es del Señor Jesucristo, ponle la mano y dígale, Samir es del Señor Jesucristo. Aproveche este momento. Así es, Elisa. Así es. No hay que esperar todo el tiempo que me estén empujando. Es que la mujer del flujo nadie la invitó a buscar al Señor Jesucristo. Más bien la querían, era fuera. Es que a la mujer de Fenicia le dijeron una y otra vez, vete, ¿qué hacen gritando? Y ellas no se quedaron ahí esperando a ver qué pasaba, sino ellos decían, si el Señor Jesús de Nazaret está pasando por aquí, yo no puedo desaprovechar ese momento. Y esa mujer del flujo, aún a costa de poder morir en el intento, lo hizo. Amén. Y se ganó uno de los milagros que más grandes. El Señor sabe de tu lucha o de las luchas. Por eso el mensaje hoy del poder y la fuerza que están en la mano de Dios. Porque para ese milagro que tú necesitas no hay otro poder, no hay otra fuerza, sino la que está en la mano de Dios. Para enriquecer, para engrandecer. Y en estos momentos yo le creo a la palabra de Dios. Y usted también, porque se ha movido. Y fue Jesús de Nazaret, no un hombre cualquiera, el que dijo, pasemos al otro lado. Bueno, yo le digo a ella, es una señora, pero cuando se estaba muriendo,
Ay, pastor, no sea exagerado. ¿Cómo va a decir ella que se estaba muriendo? Se estaba muriendo. Estaba la vida de ella. Estaba la vida de Liu. Estaba la vida de él. De Felipe. Estaba la vida de la mamá. Imagínense cómo hubiera sido que en vez de usted estar consintiendo a ese bebecito, estuviéramos, ay, se acuerda tan bonito. Estaba ahí. Y el diagnóstico era durísimo, pastora. Ella estaba casi muerta. Es más, en un procedimiento médico, hicieron una última instancia riesgosísima. Si no la salvaba eso, la mataba. ¿Cómo es Corriendo aquí, por favor. ¿Cómo es que se llama el procedimiento, Johanna, lo que le hicieron a ella, la inversión? La reversión cardíaca. Reversión cardíaca, así se llama. ¿Cómo se llama? Explica 2 segundos. No, la cardioversión es cuando hay una medicamentos o es revertir eléctricamente el corazón para que vuelva al ritmo en el que debe de ir normalmente. Y si uno no lo revierte, pues el paciente entra en paro. Es casi que parar el corazón, ¿cierto? Y volverlo a poner a caminar. Entonces el corazón de ella estaba tan súper acelerado por causa de este embarazo de este hermoso varón. Y en ambulancia, por la autopista norte. ¿Usted no ve ese milagro? ¿No ha visto el tramponcito de la autopista norte? ¿Usted se imagina cada segundo cuánto fue valioso? ¿No ha pensado eso cada segundo? Y ore. Dios mío, cuando me dijeron cada segundo, Dios mío, susténtale la vida, era porque había que ir por partes. Susténtale la vida, Señor, despeja cada segundo, era valioso. Porque en un momento dado el corazón puede decir nomás, pi, se acabó. Explota literalmente la frecuencia tan alta, se tetaniza, se llama. Hubo lo que dijo, pasar al otro. Sí, amén. Y oramos. No voy a decir que es lo único que oré, pero oré, yo dije, Señor, tú no levantaste a esa hija mía para avergonzar, tú no nos has hablado de tiempo de luto, tú no nos has hablado de tiempo de pérdida, tú nos has hablado que ese niño que viene es una bendición, sí, que ese hogar es una bendición. Sí, En pocas amén. palabras te estaba diciendo, Estefanía, pasa al otro lado En y el la nombre criatura de que él tiene, que ella tiene ahí en su vientre, pasará al otro lado en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tú vas a pasar al otro lado. Tú vas a pasar al otro lado. Gloria a Dios. Amén. Tú vas a pasar al otro lado. Va a pasar. Tú vas Va a a pasar. pasar al otro lado. Porque eso que encima te de decía de sea, niña, de lo que sea. que eras una niña muy bonita, muy hermosa, muy para el Señor. Eso es lo que el diablo quería reflejarte, que eso lo perdiste, que eso es que tu vida fue un fracaso. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret vas a pasar al otro lado. Sí, amén. Porque Él domina sobre la naturaleza. Y para rematar el asunto, entonces se dijo que tenía un soplo en el corazón. Pero yo ya había hecho el curso que lo hice con Samuel y con Pablo. Y con Pablo fui al cardiopediatra y me dijo, no, es que hay niños que no terminan su ciclo, después de que nacen siguen ahí. Madurando. Ahí llega el médico, la médica o médico. Varón, nos habló Dios, que este niño lo que tenía era un corazón que cantaba. Y dije, claro, es Dios. Entonces hoy, aunque traía otra palabra más, vamos a aprovechar esto. Usted créalo. Usted vívalo. Sí, amén. ¿Sabe por qué esa mujer del flujo es diferente? Porque lo creyó y lo vivió. Sí, amén. ¿Sabe por qué esa mujer Sirio, Fenicia, es diferente de la hija? Porque lo creyó y lo vivió. Sí, amén. Usted créalo y Dios quiere que usted lo viva. Sí, amén. Y lo voy a Yo le ver. recuerdo en esta hora que el poder y la fuerza que usted necesita en este momento para este milagro están en la mano de Dios. Amén. Pero que gracias a Jesús de Nazaret Él nos entrega de ese poder y de esa fuerza Y yo la para que se manifieste.
sobre la naturaleza. El asunto de ella era en la naturaleza humana. El asunto de él era en su naturaleza humana. Pero el Señor Jesucristo dominó. ¿No leímos que dominó sobre todo? En lo que le han dicho a Isabela está en su naturaleza humana. Tal vez lo que le han dicho a Sammy. Tal vez lo que le han dicho a Sammy está en su naturaleza humana. Pero no acabamos de leer que Él domina sobre todo. ¿Lo creemos? ¿Lo vamos a vivir? Porque Jesús de Nazaret lo mostró con su propia existencia, muriendo y resucitando. Cuando nadie creía que era posible morir y resucitar, Él lo hizo. Como para mostrarle a la humanidad: miren, aquí estoy, ahora me creen. Que sí se domina sobre todo. Y vamos a hacer temblar este lugar. Porque hoy es por Isabel. Bueno, por Samuel. Por la persona, pero usted no sabe si de aquí a mañana necesite también que alguien ore. Ya tú sabes lo que es que alguien ore. Cada segundo, yo creo que esta mujer me es testiga. Cuando me boté, yo dije: Dios mío, yo pensé en el trancón, porque de alguna forma yo tenía esperanza que al llegar a la clínica ya algo pasaba. Yo pensaba en ese trancón y yo decía: Dios mío, yo lo conozco porque yo lo vivo cada minuto, cada segundo. Yo decía: es vital que se abra eso. Aquí era una ambulancia, que se abra, porque no falta que oye la ambulancia y más se le atraviesa. Pero Dios dominó. No dejó que dominara la muerte, dominó la vida, dominó la alegría, dominó. Dios domina sobre esa. Aquí una tormenta era la que quería dominar. Usted lo está leyendo a tal punto que ya estaban sintiéndose ahogados. Y él dormía, pero se paró. Y el otro pasaje paralelo dice que se paró y le dijo a la tormenta: cállate, lleno de ellos. Y ellos se miraron: ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Que aún el mar le obedece. Y yo digo: ¿quién es este que aún una enfermedad diagnosticada le obedece y dice: si hay sanidad, hay sanidad? ¿Quién es este Jesús que te dice que si pasas al otro lado? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Así que vamos a creer que hoy Isabel, el apellido, por favor. Riaño Luis, R de risa, R de reconfortarse en el Señor, R de declarar: el Señor me hizo pasar al otro lado y fui sanada y restaurada. ¿Cuántos levantan su mano derecha y dicen: Señor, tú tienes la potestad en el cielo, tú tienes la potestad en la tierra, tú dominas sobre todo? ¿Cuántos creen Jesucristo domina sobre todas las cosas? Jesús de Nazaret domina sobre todo, sobre toda la naturaleza domina Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret domina sobre esas arterias, domina sobre esas venas, domina sobre ese cerebelo, sobre ese cerebro, sobre ese tálamo, sobre ese hipotálamo, sobre esa corteza cerebral domina. Alguien que levante la voz. Yo creo que el Señor necesita oír. Quiero oír a alguien que levante la voz diciendo: el Señor Jesucristo domina, el Señor Jesucristo domina, el Señor Jesucristo domina. Y ahora, por el poder de Jesús de Nazaret, alguien que empieza a subir la voz dice: Isabela, Riaño Luis, pasa al otro lado, pasa al lado de la sanidad, pasa al lado de la restauración, pasa al lado de la restauración total, de la sanidad completa, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un milagro, que alguien que diga: un milagro poderoso, un milagro poderoso de sanidad hay aquí, un milagro poderoso de restauración, un milagro poderoso en el nombre de
Cristo Jesús de Nazaret. Y alguien que diga Satanito, pasa al otro lado. Alguien que levante la voz conmigo, diga él pasa al otro lado. Él pasa al otro lado. Pasa al otro lado. El de la sanidad. Pasa al otro lado. Al de la sanidad. Al de la curación. Al de estar bien. Al de estar guardado y protegido en Cristo Jesús. Ahora, no pierdas este momento. No pierdas este momento. Y dile, Señor, yo creo que sí, paso al otro lado. Paso al otro lado. Porque tú dices, levanta tu voz. No te quedes callado. Levanta tu voz y no te quedes callado. Levanta tu voz y no te quedes callado. Aprovecha este rema, porque el poder de Jesús de Nazaret domina sobre todas las cosas. El poder de Jesús de Nazaret domina sobre la enfermedad. El poder de Jesús de Nazaret domina sobre la brujería, sobre la hechicería, sobre el satanismo. El poder de Jesús de Nazaret domina sobre la aflicción. El poder de Jesús de Nazaret domina sobre el pecado. Y si ese pecado dominaba a tu hijo, el poder de Jesús de Nazaret domina. Levanta tu voz y no desaproveches este momento para tomar este rema y decir, el poder de Jesús de Nazaret, la fuerza y el poder de Dios está en manos de Jesús de Nazaret. El poder de Jesús de Nazaret domina sobre esta enfermedad. El poder de Jesús de Nazaret domina sobre este conflicto familiar. El poder de Jesús de Nazaret domina sobre esta escasez económica. El poder de Jesús de Nazaret domina. 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 Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Ya voy a ir terminando porque el tiempo pasa. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo han recibido? Amén. Ayer saludé a la hermana Belén. Ella me saludó de abrazo. Es la viuda del hermano José Antonio. Y alguien dirá, ¿qué hubo de especial en un funeral? Hubo mucho de especial, porque había un manto terrible de mucho dolor. Un padre ejemplar, un marido ejemplar. Ella decía, tuve el mejor esposo lo tuve yo. El mejor padre, cualquier hijo lo tuve yo. El mejor compañero, el mejor amigo lo tuve yo. Yo decía, eso que lo diga una mujer y voz en cuello. No lo dicen todas las personas. Y ese, yo tuve el mejor esposo. Llorando. Le salían sus lágrimas. Y ella decía, yo tuve el mejor compañero, el mejor lo tuve yo. Ayudador, pendiente. El mejor padre para hijos lo tuve yo. El mejor padre, ellos no pudieron tener. Yo me impactaba. Pero yo, ¿verdad? Pero oramos, cantamos y predicamos. Amén. Y aunque había un dolor reconocible por las circunstancias, dominó. ¿Qué dominó? El consuelo que da Dios a través de su palabra y la fortaleza que da Dios a través de su palabra. ¿Seguirá el dolor? Claro, somos humanos. ¿Seguirán los recuerdos? Claro, somos humanos. Pero ya está dominando el consuelo y la fortaleza de Dios. ¿Qué está dominando en tu vida en este momento? ¿La indiferencia? ¿Los pensamientos por el mundo? ¿Los pensamientos materialistas? ¿Qué está dominando? Está dominando esta palabra de Dios. Que si Dios dice a través de Jesús que se pasa al otro lado, así será. Sí, amén. Quiero ir a una lectura nomás, porque ya el tiempo ha pasado. El poder divino del Señor sobre la naturaleza al secar. Mateo 21, 19. Mateo
¿Qué necesitas que se seque? Ay, Señor amado. Mateo 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y yo quiero decirle a esa enfermedad, a ese diagnóstico: nunca jamás nazca de ti fruto. Amén. Quiero decirle a ese conflicto: nunca jamás nazca de ti fruto. Y así se secará la raíz de esa enfermedad, y así se secará la raíz de esa angustia. Tómate un minuto, porque ya vamos a terminar. Quiero terminar hoy a esta hora, porque mañana tienen actividad las hermanas. Y si tú crees que esta palabra la dijo Jesús de Nazaret, y si tú crees que esa palabra domina sobre todo, yo te pido que la tomes y digas con autoridad: así es. Digas en el nombre de Jesucristo. Yo creo que nunca jamás vuelvan a hacer ese fruto de enfermedad. Nunca jamás vuelvan a hacer ese fruto de aflicción. Nunca más vuelvan a hacer ese fruto de incredulidad. Nunca más. Y se seca ahora. Esa raíz de enfermedad se seca y desaparece. Esa raíz de ruina, de escasez, de conflicto económico se seca y desaparece. Tómalo en el poder de Jesucristo, en el poder de la palabra de Dios. Tómalo. Esa raíz de disfunción psicológica se seca y desaparece. Si te han dicho que hay disfunciones psicológicas en tu vida, tú dices: eso se seca y desaparece por el poder de Jesús, por el poder de Jesucristo, por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de Jesús de Nazaret. Oh bendito Padre Santo, Señor, oh Dios de la gloria, oh Padre nuestro, lo creemos ahora en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y el Señor Jesús te entrega algo más. Él tiene poder para sacar a la luz y entregar el milagro que tú necesitas. Sí, amén. Mateo capítulo 17. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y échala al suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí, por ti. Y echa todo el suelo ahora. Tómalo, abre la boca, hallarás una respuesta de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Eres tú, ya no hay nadie más aquí al lado tuyo. Tú eres el que le confiesas a Dios si le has creído la palabra o no. Tú eres el que dice: Señor, yo creo que tú me has dado para hallar ese milagro, esa respuesta, esa sanidad. Ponte la mano donde tienes esa aflicción física, donde te han dicho que está el problema, y profetízate diciendo: aquí se hallará un milagro de restauración en mi vida, de restauración de salud. Se maravillarán, porque Jesús de Nazaret lo ha sacado a la luz. Se hallará ese milagro, se hallará, lo mostraremos, se hallará, lo mostraremos, lo mostraremos, se hallará. Profetiza, profetiza ahí,
al que le quieras profetizar, que se hallará ese milagro, se hallará esa respuesta. Yo voy a profetizar que se hallará la forma de cambiar esa batería, porque sí se necesita. Que se hallará la forma de adquirir esos lotes de atrás y construir ese templo desde allá hasta acá, estas instalaciones. Que se hallará esos recursos para la universidad de mis hijos. Que se hallará ese recurso para la casa propia, sí lo hallaré. Que se hallará ese recurso para cambiar el carro, sí lo hallaré. Que hallaré salud y bienestar en Jesús de Nazaret. Que hallaré esa fuerza y ese poder, sí lo hallarás. Si lo hallarás, ese cupo en la universidad, esa carrera universitaria, si la hallarás y la terminarás, y hallarás ese nuevo trabajo, si lo hallarás, si lo hallarás. Muévete a la persona que tiene al lado y dile, si lo hallarás, si lo hallarás. Porque así te lo dice el Señor, así lo dijo el Señor, se lo dijo a Pedro, pero ahora te lo dice a ti, te lo dice que hallarás una respuesta, que hallarás un milagro, que hallarás una sanidad, que hallarás esa salida, porque es el poder de Dios, en la mano de Jesucristo de Nazaret, en la boca de Jesús de Nazaret, es el poder de Dios. Sí se hallará ese trabajo mejor, sí se hallará ese trabajo mejor. Sí se hallará ese trabajo mejor, sí se hallará esa ruta de bendición, esa ruta de prosperidad, sí se hallará en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Tómese un minuto, quizás no vamos más allá de un minuto. Dígale a Él, al autor de la vida, al consumador de la fe. ¿Por qué no le dice, te amo? ¿Por qué no le dices, Padre mío, te amo y te doy gracias? Hallaré esos hijos sanos, restaurados, arrepentidos y convertidos. Dile ahí, gracias Señor, porque se hallará ese milagro, se hallará esa respuesta, se hallará esa sanidad, se hallará en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Oh bendito Dios, sí se hallará ese milagro, sí se hallará esa respuesta, sí se hallará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Levanta tus manos hacia Dios. Ofrece una ofrenda de sí. Una ofrenda de sí. Levanta tus manos hacia el cielo y recibe la bendición del Padre y del Hijo. Recibe la bendición de su Hijo Jesucristo y recibe la bendición del Espíritu Santo. Sí se hallará esa respuesta. Que Dios les continúe bendiciendo.